Hoy conmemoramos uno de los hechos más importantes para entender nuestra historia. Hace 44 años, la Argentina atravesaba uno de los momentos más oscuros y difíciles de toda nuestra historia, la Guerra de Malvinas. Un país golpeado, un país quebrado, un país que en medio de tanta oscuridad envió a sus jóvenes a dar la cara por la patria. Muchos de ellos eran apenas chicos, sin el preparamiento suficiente, sin el equipamiento, sin experiencia, pero con algo que no se compra ni se improvisa, con coraje, valor y orgullo. De un día para el otro dejaron sus cosas, dejaron sus casas, dejaron su familia, dejaron sus sueños y se enfrentaron a una realidad que los marcaría para siempre. Y sin embargo, con la frente en alto, defendiendo no solo un territorio, sino también el representar todo un país. Hoy, 44 años después, tenemos el honor, el orgullo y la enorme responsabilidad de darles el lugar que se merecen, de aprender de su historia, no desde libros, sino desde quienes las vivieron. Hoy nos acompañan Daniel Vélez, Sergio Garelo, Adrián Urquiza y Jorge López. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por estar acá, sinceramente, un verdadero orgullo y placer. Para conocerlos un poco más, porque nuestra generación no tiene tanta información sobre la Guerra de Malvinas, al no vivirla, ¿qué puesto ocupaban cada uno? ¿Qué edad tenía cuando fueron enviados a Malvinas? Bueno, buenos días. Yo era cocinero, por eso el tema de los muchachos. Tenía 19 años, recién cumplido. Y bueno, era cocinero en el regimiento y nos llevaron a la isla siendo cocineros también. Y eso es lo que desempeñamos allá de mi parte. Buen día. Bueno, mi nombre es Daniel Vélez, también soldado del Regimiento Infantería 25. Los que estamos aquí presentes somos todos clase 63, es decir que en ese momento teníamos 18 años. En mi caso, soy de los más chicos porque cumplo los años en diciembre, entonces tenía 18 años y 4 meses cuando fui a Malvinas. Bueno, buenos días. Soy Sergio Garelo, también pertenecí, como dijo Daniel, al mismo regimiento, el Regimiento 25. Y cuando fui a Malvinas tenía 19 años, los cumplo en marzo, así que estaba recién cumplido los 19 años, así que a Malvinas fui con 19 años. Buenos días. Bueno, yo soy Adrián Urquiza, también era un ex soldado, soy un ex soldado, veterano de guerra, también del Regimiento 25, el mejor regimiento de infantería, ¿no es cierto? Así. Y yo cumplí los 19 años allá en plena guerra, el 20 de mayo. Sí, Daniel es de los más chiquitos. Y bueno, mi rol de combate como soldado era cargador de mortero 81 milímetros. Esa arma que se ven en las películas, que se pone el proyectil desde la boca del arma que está puesta en el suelo. Bueno, esa era mi arma. Y bueno, toda la guerra cumplí mi rol de combate con ese armamento, ¿no? Bueno, ¿recuerdan un poco qué sintieron el día que les informaron que iban a ir a las islas, a la batalla, a la guerra? ¿Recuerdan cómo se sintieron? ¿Quién les informó? ¿En dónde estaban? No sé si nos pueden contar un poco. Voy a tomar la palabra. No por querer ganarle a mis compañeros, pero precisamente nadie sabía, previo al 2 de abril, nadie sabía qué iba a suceder con respecto a un movimiento que habíamos realizado el día 26 de marzo en el regimiento. Ese día, las 4 compañías que pertenecían al Regimiento de Infantería 25 tuvimos una presentación de equipo de ropa y todo lo que teníamos como posesiones, y a partir del día 27 fui designado para formar parte de una sección que se llamó Sección Gato.
yo pertenecía a una compañía que era la compañía Comando, estaba la compañía A que tenía la sección Romeo y la sección Bote de la compañía B. Entre ellas fuimos seleccionados 117 soldados con oficiales y suboficiales incluidos, y el día 28 de marzo, es decir, hace un par de días atrás, nos embarcan en un buque donde, después de 4 días de navegación, nos informan el motivo de esa movilización de tropas. Nosotros éramos de ejército, pero navegábamos junto con la gente de la Armada, y bueno, el día 1 de abril, un día antes del desembarco y recuperación de Malvinas, recién en ese momento tomamos conocimiento de que iba a ser el objetivo de recuperar las Islas Malvinas luego de 149 años que estaban en poder o en dominio de los británicos. La sensación que sentí yo particularmente en ese momento, porque fue un shock bastante importante, fueron sentimientos encontrados. Desde ya, por un lado teníamos alegría, pero por otro lado también teníamos incertidumbre de saber que posiblemente podríamos llegar a tener un enfrentamiento armado con tropas británicas que había en el lugar, y lógicamente la idea de morir era una posibilidad. ¿Uno más? Bueno, en mi caso fue uno de los primeros que pisamos Malvinas, que viajamos en avión. Daniel lo dijo que él había viajado en barco. Nosotros fue uno de los primeros soldados del Regimiento 25 que llegó por vía aérea, y bueno, también la sensación fue primero de un gran susto, porque en el avión, ya viajando hacia Malvinas, nos dicen que íbamos a recuperar Malvinas, y supuestamente si estaba tomada íbamos a aterrizar normalmente. Si no estaba tomada y lo dejaban aterrizar, no había que combatir. Y bueno, y en el peor de los casos era que directamente lo derribaran antes de llegar. Así que fue muy complicado y traumático desde el primer día pisar Malvinas. Con suerte, la isla ya estaba tomada, así que aterrizamos normalmente. Y bueno, fue alegría en su momento pisar suelo argentino después de esta recuperación. Y bueno, después se vino todo lo parte más triste, ¿no? Bueno, volviendo, digamos, a la pregunta, ¿no? ¿Qué sentí? En mi caso particular, ¿no? Como dijo Daniel, nuestra unidad, primero fueron seleccionados esos soldados que él dijo, formaron la compañía C, y salieron unos días antes porque justamente el desembarco fue una fuerza combinada, o sea, la Armada con el Ejército Argentino, que era nuestro regimiento, ¿no? Ellos desembarcan primero en esos famosos anfibios que se ven en la foto y que cuando se recuerda el 2 de abril, toman posesión del aeropuerto de Puerto Argentino. ¿Por qué? Porque después, posteriormente, como dijo Sergio, desembarcamos nosotros en los Hércules C-130. Cuando nosotros pisamos, digamos, tierra, cuando bajamos desde el avión, ellos ya estaban avanzando sobre Puerto Argentino y bueno, sucede todo lo que sucede, muere Giachino. Pero nosotros salimos del regimiento el 1 de abril a la tarde, en colectivos hacia Comodoro, hacia el aeropuerto. Estuvimos en una unidad que se llama el Regimiento 8 de Infantería, y al otro día a las 4 o 5 de la mañana nos levantan y viene un mayor, y eso me lo acuerdo como si fuera hace un rato, que
este militar nos informa cuál era nuestro destino, porque como dijo Daniel, había todo un movimiento, una preparación, un alistamiento, incluso con armamento de guerra. Dormíamos con el armamento y con la munición de guerra debajo de la cama los últimos días, me acuerdo, porque en cualquier momento salíamos, no sabíamos hacia dónde. Tengamos en cuenta que el Regimiento 25 es una unidad que está en el medio de la Patagonia, en Sarmiento, en Chubut, entre los dos lagos naturales, Máster y Colehuapi, una unidad que no está designada ni sirve para hacer custodia en ningún lado. Siempre se acuerdan que nos decían que nosotros nos preparamos para ir a la guerra y para matar chilenos. Hay que decirlo porque esa era la hipótesis de conflicto de ese momento. Salimos, llegamos como este militar, vuelvo, y nos dice: soldados, yo les voy a decir cuál es nuestro destino. Y dijo algo así como que nosotros íbamos a formar parte de una de las páginas como más gloriosas de la historia argentina. Miren lo que me acuerdo. Y que íbamos a salir en todos los diarios, porque nosotros íbamos a tener el honor de recuperar definitivamente del pirata inglés nuestras Islas Malvinas. Dice. Silencio, nos quedamos todos mirando y alguno dijo: bueno, vamos a conocer las islas, dijo uno por ahí. Pero yo Malvinas siempre lo miraba, siempre me llamó la atención desde chiquito, lo miraba en las villicas, en anteojitos, fotos. Tenía así, por ejemplo, muy marcada la foto de Puerto Argentino, donde está el aeropuerto, que dice Welcome Stanley Airport, bienvenido al aeropuerto de Puerto Stanley. Y yo sinceramente, si ustedes me preguntan cuando dijo eso, yo pensé que no era cierto, que era parte quizá de la instrucción que estábamos teniendo. Una estrategia, así, no iba a pasar nada. Pero este militar nos dijo que los comandos anfibios y parte de nuestra unidad ya estaba recuperando las islas y que nosotros íbamos a aerodesembarcar, siendo los primeros soldados aerodesembarcados en las islas. Yo, hasta que no llegué a las islas, pensé: no, esto no es cierto. De todos modos, tampoco en ese momento me asusté. Pasaba todo muy rápido, incertidumbre, pero este militar dijo: soldados, estamos en guerra, nos dijo, ¿viste? Y el grito de guerra, que no sé si decirlo, ¿viste? Y tomamos una taza de mate cocido, un bollo de pan y subimos a los colectivos y salimos rápido hacia el aeropuerto. Yo subí en un Hércules C-130 que con la rampa baja, atrás ya estaba en movimiento, el avión era todo rápido. Estuvimos como creo que 2 horas y media dando vuelta, porque tenían que despejar la pista, porque había cruzado máquinas viales, porque ellos ya sabían que el grueso de la tropa iba a ser aerodesembarcada. Hasta que finalmente bajamos. Yo no sé si mi avión fue el segundo o el tercero, porque el primero de los Hércules fue el GOE, el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, que tomó posesión ya del aeropuerto después que ustedes bajaron. Y nosotros bajamos, yo me acuerdo que bajamos corriendo, sentí como unos disparos, bajamos a una acequia, hacia un canal que había todo a lo largo de la pista del aeropuerto, y me bajo con el bolsón, el tubo del mortero que pesaba 20 kilos. Y cuando me incorporo un poco, así estaba nublado, y veo esa imagen que yo le veía desde chico en la revista, del cartel de bienvenido al aeropuerto de Stanley, ¿no? Igual. Y yo digo, bueno, para montar, yo seguía con la idea de que era todo parte de la instrucción nuestra, ¿no? Digo, bueno, está demasiado bien montado para hacer una ficción o inventarnos algo. Y ahí me di cuenta, y aparte ya sentíamos algunos disparos, que fueron muy poquitos, ¿no? Porque se había concentrado en la casa del gobernador, que estamos como a 7 kilómetros de ahí. Y si me dicen, bueno, en realidad
me dio una emoción también verlo, más allá de que quizás no alcanzamos a dimensionar qué estaba pasando, no dónde estábamos, pero lo que se iba a venir, como dijo Sergio después, ¿no? Pero yo sinceramente les digo, por momentos después salimos de ahí, vino de esos vehículos anfibios y donde venía nuestro jefe, en ese entonces el teniente coronel Seineldin. Me acuerdo que venía con una bandera británica que lo habían sacado del cuartel de los Marines, y vino Seineldin y nos llamó a todos los del regimiento y dice: vengan soldados, vengan, dice. Y se bajó con la bandera: toquen esta bandera, dice, toquen, dice, esto es un trofeo de guerra y se lo ganaron ustedes. Y nosotros en realidad no habíamos hecho nada todavía, pero a ver, yo quiero destacar esa condición de nuestro jefe, ¿no? Que era así, participativo, no se la creía, él nos incluía a todos, él nos tenía todos por igual. Prácticamente fue como un padre para nosotros, ¿no? Bueno, imaginen, cantamos el himno allí, en ese lugar, nosotros, después, bueno, fue la parte más formal en Puerto Argentino, ¿no? Pero una emoción terrible. Yo le daba gracias a Dios por estar ahí en un momento, hasta eso, imagínense. Pero bueno, la emoción te llega, te envuelve. Yo alcancé a ver un Jeep Land Rover que venían con alguien que para mí ya estaba muerto, y haber sido Giachino, que justo lo cargaron en un avión que bajaba. Bueno, un montón de cosas me pasan, ¿no? Pero yo, de primera instancia, hablé demasiado. Pero yo apenas me lo dijeron, para mí no era cierto, era parte de todo el montaje de la instrucción que nos preparaban para ir a una guerra, obviamente. Uno va al servicio militar, se prepara, ¿no es cierto?, para ir a la guerra, ¿no? Bueno, contabas, Adrián, cómo fue tu primer momento al pisar Malvinas, y lo decís con emoción, y bueno, es lo que nosotros no podemos imaginar, porque no vivimos eso, y por eso estamos tan orgullosos de que estés acá, de que estén acá contando su historia. Se me ocurría a mí, un día nosotros normal, nos levantamos, nos cepillamos los dientes, vamos al colegio, después tenemos una actividad recreativa, pero ¿cómo era un día para ustedes en Malvinas? ¿Cómo era? Y más, Jorge, vos siendo cocinero. A veces no tenías tiempo de todo eso, incluso no tenías para bañarte, no tenías agua caliente. Cuando recién llegás es más difícil. Con los días fueron pasando, todo eso se fue acomodando. Por ahí ponías un tanque con agua caliente arriba de un techo y le hacías un agujerito y con eso te bañabas. Bueno, lo nuestro fue armar primero, ubicar un lugar para ubicar todo las cocinas, los víveres. En sí tomamos algo que era como un criadero de ovejas, que eran galpones que había. Se sacó todo lo que había ahí, incluso ahí algunos armamos también en principio para dormir de noche al que le tocaba dormir, porque se hacía una guardia, porque la comida en realidad la comida y el desayuno salía todo junto. Se hacía en una cocina móvil, venía a veces, en caso de ellos que estaban lejos, un helicóptero, la cargaba y la llevaba. Sí se podía llegar, porque había veces que no se podía llegar por el terreno y por ya en la alerta por ataques, por todas esas cosas. A veces había lugares que no se podía llegar. Nosotros llegamos un día después, llegamos el 3 de abril, ya ahí también nos avisaron. También, como Daniel, los llevaron del regimiento hasta Comodoro Rivadavia en un camión, con la mochila, con el fusil, con todo. Tampoco ninguno sabía dónde íbamos. Llegamos a Comodoro, estuvimos también en el 8, dormimos ahí. Al otro día nos cargan los tempranos. Nosotros fuimos más finos, fuimos en un Fokker
a la isla, pero llegamos el 3 de abril, ya la habían tomado la isla, entonces, pero nos enteramos sobre el avión que que íbamos a ir a Malvinas, pero que Malvinas ya había sido recuperada, pero lo mismo íbamos con el armamento, nos hicieron poner los cargadores y todo en el avión, y bajamos y hicimos 8 kilómetros creo que hay del aeropuerto hasta el pueblo, caminando, con el bolso, con el fusil, y bueno, y ahí fue cuando elegimos más o menos el lugar para preparar lo que iba a ser la cocina y todo eso. Pero sí, era difícil porque al lado nuestro teníamos una batería de cañones de un regimiento de Corrientes, creo que era, y en principio no pasaba nada, pero después cuando se inicia bien la guerra empezaban a tirar, las bombas caían donde estaban los cañones, le decían que hacían contrafuego, entonces nosotros los replegamos hacia el pueblo, buscamos adentro del pueblo un lugar para cocinar, pero también vivíamos en pozos de zorro, con agua, con todo, y de nuevo a hacer todo para volver a poder cocinar. Pero sí fue difícil por todo el movimiento y por la logística que había ahí, que ellos te van a decir, vos hacías un pozo de zorro chiquito así, se llenaba de agua, cocinábamos en principio con tepe, le dicen ellos, un pedazo del piso que secan ellos y cocinan y queman. Es la turba. Sí, es el mismo pasto que se raí. Y después todo lo que había. Por ahí se cocinaba nosotros había tanques con nafta de los aviones y a eso le echábamos a la cocina a veces para calentar. Y después todo lo que fuera madera que hubiera en el pueblo, con eso se cocinaba. ¿Alguna Pero comida? Comida era guiso, por lo general, con mucha legumbre para que se pudieran alimentar. Y después era leche con... Sí, con mate cocido. Sí, un mate cocido. Era lo que más se cocinaba. Ustedes, estando ya en Malvinas, ¿sentían el apoyo, se sintieron acompañados por el ejército? O sea, ¿sentían que les daban lo necesario para poder sobrevivir y poder llevar a cabo una guerra? ¿O se sintieron un poco abandonados por ese lado? La verdad que me parece que el campo de instrucción que tuvimos 22 días nosotros en el regimiento, fue muy corto el plazo y lo enseñaron un montón. Eso eran 6 meses más o menos y los dieron en 22 días. Fue muy acotado. Pero bueno, había muchos que tenían conocimiento de manejar armas y otros que no, y para eso fue más difícil. Y con respecto a apoyarse, en primer momento sí, y después hubo mucha decepción por parte de nuestros camaradas, ya se llamarse oficiales y suboficiales, porque en muchos casos soldados fueron golpeados, maltratados, por cosas quizás que algún soldado hubiese cometido. Me parece que no correspondía tratar mal a un camarada, de acuerdo a lo que haya cometido, ¿no? Lo hablo personal, que yo fui maltratado y aparte fui torturado. Y lo que yo cometí me parece que no es tan grave. Si quieren, después lo voy a comentar. ¿Sí? Bueno, lo voy a comentar entonces, ya que me dan la parte. En un momento, como era muy escasa la comida, porque no llegaba después del 1 de mayo, fue muy complicado. Mi zona era muy cerca del aeropuerto, estaba muy pegadito al aeropuerto, entonces los bombardeos aéreos eran permanentes, entonces por ahí no llegaba la comida. Y de noche teníamos bombardeos navales, que también era muy complicado poder dormir, casi imposible. En un momento otro soldado me dice, vamos hasta el aeropuerto, porque supuestamente en el aeropuerto bajaban víveres, fideo, arroz, lo que sea, se rompían y quedaban los restos ahí. Entonces vamos a buscar. No podemos irlo. Le digo, no. Bueno, tanto ir y vuelta, decidimos un día ir al aeropuerto. Lo único que encontramos en el aeropuerto fue desolación. Más susto y más miedo de lo que había. Lo que vi fue impresionante.
porque yo el aeropuerto lo vi cuando llegué, era impecable, y cuando en ese momento fue decepcionante. Entonces, como no encontramos nada, emprendimos la retirada de los pozos y tuvimos la mala suerte de encontrarlo con el teniente coronel, el jefe de regimiento, Mohamed Isa Ineldin. Bueno, que los pegó una milonguita ahí, pero bueno, eso no fue nada. Y después, cuando llegamos a las posiciones, ahí los llamaron y, en mi caso, ¿no? Hablo por mí, el otro chico no sé. Donde estaba el subteniente y un cabo, donde tenían también un equipo de radio ahí, así que habían pelado los cables ya y me pusieron los cables con corriente en los dedos. Muy complicado fue eso. Yo no había hecho nada grave para mí porque fui a buscar comida. No fui a matar a nadie, no violé a nadie. Y bueno, fui torturado muy feo. Y luego de eso, un cabo primero que estaba en el mismo pozo que estaba yo, después de un montón de movimientos vivos, de a ese día en adelante, hasta que se rindieron, y hasta el 19, que emprendimos el viaje de vuelta, todos los días me tenía que presentar al pozo, frente al pozo de él, que se fue después una fila más atrás. Y bueno, ahí me hacían flexiones de brazos, 80, 90, de pierna y lo que sea. Y yo decía, en ese momento lo pensé y lo tenía en la mente. Digo, si llega a haber un desembarco acá y a este tipo lo tengo ahí a tiro, yo lo mato. Porque me hizo parir. Y entonces, por eso digo que fue injusto, porque digo yo, después pensándolo hoy, digo, el sobre que era escasa la comida, el frío era extremo, hacer un desgaste innecesario, que eso lo hubiese guardado para un ataque, para hacer un retroceso, no sé lo que sea. Y bueno, por eso decía yo que fue muy complicado esa parte. No todos, yo calculo que deben ser, porque algunos los han tratado, yo conozco que algunos soldados lo han tratado muy bien. En mi caso no la pasé muy bien. Bueno, el compañerismo sí, se daba, convengamos que la convivencia es complicada a veces también, ¿no? Ustedes lo sabrán en el curso, están todo un año todos juntos y hay algunos que se llevan mejor que uno que con otro, uno compatibiliza más con uno con otros, ¿no es cierto? Y bueno, ahí sucedía lo mismo, pero también yo he visto, había conflicto entre soldados, o sea que no se llevaban bien, como había otro que bueno, se genera una hermandad terrible, ¿no? Y con respecto al trato de los oficiales y suboficiales, como dijo Sergio, se excedieron en cuanto a la sanción, por así decir, al cometer un error, ¿no es cierto? Entonces, si bien era parte del proceso, digamos, ¿cómo que se dice? Como que está escrito eso, ¿no es cierto? El procedimiento de formación y el procedimiento qué hacer en cuanto a un castigo, ¿no es cierto? Pienso que el error fue haber sido tan duro en un momento, como dijo Sergio, que en cualquier momento nos podían atacar o teníamos que salir y someter a un desgaste y un maltrato a otro camarada porque se equivocó, porque hizo algo mal, porque fue a robar, porque, o sea, como dijo él, no era tan grave. A mí me pasó lo mismo. Como nosotros estamos cerca del aeropuerto, yo también estaba ahí. De noche venían los aviones porque de día era medio imposible por todo el bloqueo y el control de los radares. Entonces venían casi más de noche. Entonces, obviamente, los soldados salían, se infiltraban y nos pasamanos cuando bajaban las cosas en los aviones y sacaban. Era porque justamente estábamos pasando hambre. Como dijo nuestro querido cocinero ayer, era complicado a veces llegar con la comida. Entonces, a veces yo llegué a pasar un día y medio sin comer nada, de venir comiendo mal, porque en el caso nuestro llegaban en camiones. Imagínense en el caso de Daniel, que estaban del otro lado, que dependían de los helicópteros, de cómo estaba el tiempo, de las alertas rojas todo el tiempo, que los Harrier
los cazabombarderos de ellos nos atacaban todo el tiempo. Entonces a veces era complicado llegar con la comida. Entonces uno tenía lógicamente hambre. Uno habla de hambre, hoy decir, che, tengo hambre, vamos a comer algo, una costumbre. O sea, yo siempre le digo a mi señora, le digo, nosotros no tenemos hambre, tenemos ganas de comer. Hambre es otra cosa, ¿no? Bueno, me dice. Pero bueno, sufrimos el hambre y fue una de las peores cosas. También sed a pesar del frío. Justamente a veces el maltrato, obviamente estábamos en guerra. El trato tampoco iba a ser de los más cordiales, pero bueno, podría haber sido distinto, ¿no? Se equivocaron quizás, ¿no? Pero fue muy duro y como la instrucción, como dijo Sergio, también fue en un periodo corto, fue muy intensa, porque en un periodo corto de días nos dieron la instrucción que normalmente son en 6 meses. Entonces hubo que aprender a manejar armamentos y un montón de técnicas, desplazarse en el terreno, hasta leer las estrellas, desplazarse de noche, mucha instrucción, ¿no es cierto?, específicamente de cómo movernos. Nosotros éramos un regimiento de infantería. La infantería es la que va al frente, es el arma más avanzada, es la parte más dura de una fuerza armada, un regimiento de infantería. Y nosotros, como jóvenes, adolescentes, caímos en un regimiento donde nos tocaba la parte más dura, la infantería. La infantería es la que ingresa al terreno y toma posesión, ¿sí?, y le toca la parte más dura, ¿no? Y son los que más los forman justamente para que tengan justamente la fortaleza y la dureza de ir al frente, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso también estuve estaqueado justamente por ir a buscar comida a la basura. En realidad pasó otra situación, ¿no? Que me encargaron algo y yo por el hambre, bueno, en vez de tirar una basura de que agarraron unos soldados que habían ido a buscar, me la traje para mí, hubo otro que me mandó al frente, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y entonces me llamaron a mí, éramos 6, y nos ataron ahí, nos estaquearon, nos sacaban la ropa, incluso en algunos casos, y era algo que no tenía sentido, más allá de que a lo mejor no estaba mal, estaba bien que nos alertaran no ir a comer a la basura con todo lo que implica, porque nos agarraba diarrea, teníamos un montón de problemas porque justamente nuestra condición no era de las mejores. Yo estuve 80 y algún día en las islas y me bañé 2 veces, y la segunda vez con agua salada. Cuando uno se baña con agua salada se pasa el jabón se hace como una pasta, se corta, quedas peor que antes, ¿no? Pero yo me acuerdo que nosotros estábamos en el aeropuerto de Puerto Argentino, el lugar más bombardeado de la guerra. ¿Por qué? Porque era el único medio de comunicación y abastecimiento que teníamos con el continente. Porque teníamos todo el bloqueo naval, así que dependíamos de los Hércules C-130 que llegaran para que trajeran la comida y se llevaran los heridos. O sea, no venían esos aviones y nos íbamos a rendir porque nos íbamos a quedar hasta sin municiones, sin nada. O sea, fue muy deficitario el tema de la logística, no se pensó bien, ¿cierto? Entonces imagínense, todo el tiempo estaban bombardeando, de día con los cazabombarderos, con los Harrier. Era muy común, ya nos habíamos acostumbrado, y de noche el bombardeo naval, que prácticamente no se dormía y era muy desgastante, porque vos sentías dónde caían y que parecía que la próxima te caía en tu pozo, una cosa fue terrible. Estar rogándole a Dios que no te caiga la bomba encima, ¿no? Y todas esas cosas. Y nosotros un día, por esto, nos estaquean ahí a la orilla de la pista, de la pista de Puerto Argentino, estaqueado, éramos 6. Yo creo que habíamos estado 30 minutos. El estaqueado te atan de pies y manos, así, boca arriba, las piernas abiertas, los brazos así, con soga y con unas estacas. Calabozo de campaña. Sería como una medida disciplinaria. Claro. Extrema disciplinaria. En la historia argentina,
desde 1810 en adelante era una práctica muy común porque mucha gente en las guerras quería desertar. Entonces una medida de llamar la atención y doblegar el espíritu de esa persona era utilizar el calabozo de campaña. En aquella época, ese calabozo de campaña se ejecutaba a través de tientos de cuero. Entonces dicen que se los mojaba a los cueros mientras la persona estaba de cara al sol, y a medida que el sol iba pegando más fuerte se secaba y se encogía. Entonces es una forma de torturar también, y eso era lo que se usaba. Perdóname, Adrián, que te corté. Bueno, voy a aprovechar que tengo el micrófono para agregar algo más. Creo que un porcentaje bastante elevado, salvo Jorge y Bertone, que no la pasaron mal. Bertone no está presente, pero no la pasó mal. Yo sí la pasé mal. Y lamentablemente digo, algo negativo de la gesta de Malvinas fue precisamente que al enemigo lo teníamos prácticamente a nuestro lado. Es decir, muchos cuadros, se les llama cuadros a los oficiales o suboficiales, no estuvieron a la altura de la circunstancia y tampoco tuvieron la capacidad de saber que esto, o una guerra, o un partido de fútbol que no tiene nada que ver, se tiene que trabajar en equipo. Es decir, tiene que haber un líder que dirija al resto para más o menos ubicar las piezas y poder hacer un desempeño dentro de lo que puede ser una acción de guerra. Nuestros jefes, algunos de nuestros jefes, no digo generalmente, pero una proporción muy importante, tal vez, primero y principalmente, Argentina no había tenido guerra anteriormente, es decir, teníamos cero experiencia en guerra en el siglo XX. Entonces, y la seguimos teniendo. Entonces, ¿qué pasó? Esos jefes creyeron que estando en la guerra estábamos igual que en el regimiento, que el soldado te lo hacían ranear, ejecutar movimientos vivos, ejecutar movimientos vivos, cuerpo a tierra, carrera a mar, son formas de templar un poco el físico del soldado y la obediencia también a la autoridad. Y eso en Malvinas, creo que yo personalmente tengo una experiencia fea, porque cuando volvimos al regimiento, los soldados que no habían ido a la guerra eran cancheros ya. Eran cancheros en el regimiento, ya no, el raneo de ellos era una cosa muy básica, y nosotros en Malvinas fuimos siempre soldados nuevos, es decir, raneamos como el primer día que ingresamos. ¿Por qué? Porque no nos permitió la guerra poder, además había, que es lo que dijo Sergio, yo también tuve intenciones de matar a mi jefe, lo iba a matar, particularmente había dicho que si esa noche continuaba el combate o se daba la situación, lo iba a cruzar, y estaba en mi intención matarlo. Tuve 3 veces apuntándole con mi fusil el tipo en distintas ocasiones, pero bueno, había un código de justicia militar que hablaba que un soldado que quiera desertar, por ejemplo, o desobedecer al superior, se le aplica el código de justicia militar, que es la ejecución del soldado, el fusilamiento, por, ¿cómo se llama? Por insubordinación. La insubordinación, que es el no obedecer en tiempos de guerra, se cura con fusilamiento. Exacto, porque vos estás rehusándote a un superior que te ejecuta una orden. Bueno, En la Segunda Guerra Mundial se hace. entonces, ese temor a sufrir el fusilamiento, más vale que te hace pensar 2 veces la acción a cometer. Pero creo que, vuelvo a repetir, muchos de nuestros jefes no supieron entender o transmitieron su impotencia, porque también tenían miedo, a través del soldado. Y yo siempre digo que siempre, en todo aspecto de la vida, el líder tiene que demostrar que es líder. El líder es el profesor, acá en la escuela, es el director primero, que es el jefe, o la directora, que es la jefa de todos los personales docentes, los
y los alumnos, que son los que tienen que ejecutar la obediencia de responder al estudio, por ejemplo. Y si eso no se transmite, no se hace contagioso, lamentablemente viene lo otro, que es el que uno entre en la insubordinación y a reprochar a los superiores ese tipo de faltas de no tener la capacidad de mando. Es lo que pasó con muchos de nuestros jefes. Bueno, y termino lo que pasó cuando me estaquearon, que como dije, habrá pasado unos 40 minutos y no sé si se acuerdan, no sé si vos lo escuchabas, Daniel, desde allá, pero los que estábamos ahí en Puerto Argentino sonaba una sirena como la de los bomberos, creo que acá igual. Cuando sonaba esa sirena significaba alerta roja. La alerta roja significaba ataque aéreo inminente. Entonces tocaba esa sirena y vos contabas 1, 2, 3 y tenía un par de Harrier que te estaban atacando, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Mientras estábamos ahí estaqueados, atados, mientras lloviznaba o nevaba, se desata un ataque aéreo. O sea, suena la sirena. A veces sonaba la sirena porque el radar detectaba, y a lo mejor era un avión, un Hércules de los nuestros, propio, que venía a traer víveres, o algún helicóptero de los nuestros que estaba por ahí. Así que bueno, había que esperar un ratito, unos momentitos para ver si realmente era. Y bueno, estábamos atados ahí, éramos 6 rogando de que no sea eso, y no pasaba nada. Y así de repente yo veo así para el lado de Puerto Argentino, y venían 2 cositas negras, así venían 2 Harrier como copiando el terreno, así venían al ras. O sea, vos no le sentís el ruido porque vienen a máxima velocidad y nosotros atados ahí. Entonces, obviamente, siempre el objetivo era romper la pista de aterrizaje de Puerto Argentino, porque de esa manera se nos cortaba todo el suministro. Estos aviones tiran unas bombas grandes que tienen, creo que eran 250 kilos, creo que son. Suben, pegan la vuelta, por así decir, hacen un giro. Y claro, nosotros nos empezó a agarrar la desesperación atados en el piso. Yo me alcanzo a arrancar una estaca porque el terreno era blando, era con arena y barro, ¿no? Y en esos momentos vuelven los Harrier y yo me daba la impresión que venían hacia donde estábamos nosotros. Y justo viene el jefe de mi sección, un subteniente de 22 años. Una sección son 30 soldados. Bueno, este tipo era subteniente del 1er grado de oficial, ¿no? Y él viene y me alcanzó a cortar con el sable de él las correas de las piernas y del otro brazo. Mientras los Harriers ya llegaban y empezaron a tirar, creo que tenían esa ametralladora de media pulgada, creo que. Y nosotros fuimos entre medio de esas proyectiles que nos iban picando, que alcancé a juntar un poco la ropa, el duvet, el casco, qué sé yo, y salí corriendo hacia el pozo. Creo que fue una de las carreras más largas de mi vida. Y habrán sido 200 metros, ¿no? Pero no había nada. Y llegamos. Entonces yo pensaba, ¿qué grado de estupidez, no? O sea, como dijo Daniel, no lo cuestiono, yo pasé mucho proceso con eso, ¿no? Es decir, está bien, ellos son autoridad, ellos nos tenían que corregir, pero era muy extremo y estábamos en guerra, ¿no? No estábamos en una guarnición, ¿viste? Claro, entonces a veces el acompañamiento no era, y entre los mismos mandos hasta había también alguna, no vamos a decir controversia, porque a uno era más duro que otro, otros no, otro era más condescendiente, o vos te hacías amigo de uno, de otro, entonces eso traía celos en el otro. También se jugaban un montón de cosas, ¿no? Estaba el que era el protegido o sea, como en todas las situaciones. Entonces, por ahí el liderazgo, como dijo Daniel, es muy importante, y sobre todo en estas circunstancias, en esta situación de guerra, donde uno se tiene que apoyar en el superior, porque es la guía. Entonces, si te maltrata y en un momento
feo vos ves que yo he visto, y no quiero generalizar porque también tuve otros jefes que fueron muy valientes, hubo otros que en el primer bombardeo se escondieron en el fondo del pozo, un sargento, que como a mí me pasó también, era un muy maltratador. Hasta el día de hoy ni siquiera lo tenemos incluido en el grupo de WhatsApp, que hay varios militares, pero no lo quiere nadie, ¿no? Y yo también, por momentos se me cruzó, ¿no? De que cuando pase algo, lo bajo, ¿no? Obviamente, después en el tiempo, uno lo sigue pensando, bueno, logré, ¿cómo que se dice? Sí, sanar eso, arrepentirme, eso, ¿viste? No lo volví a ver al tipo, ¿no? Porque también años después, ¿te acuerdas cuando fuimos la primera vez, Daniel, al regimiento nuestro? Que nos recibió en el 2000, ¿te acuerdas? Que nos recibió el encargado de la unidad, que era un suboficial mayor, Ortiz, que había sido encargado de mi compañía, y un tipo que me maltrató mucho, sobre todo en instrucción, porque el problema que yo tenía era que no era católico, yo era evangélico, entonces me entraban a apretar. Obviamente yo cumplía un rol de combate quizás importante por lo que tenía que hacer y porque tenía estudio secundario completo, entonces como que a lo mejor les rompía todo el esquema. Si íbamos a la guerra, se ve que ya estábamos predestinados nosotros, ese es el otro tema, no lo sabíamos, pero estábamos predestinados para ir a Malvinas, y a lo mejor les iba a traer algún inconveniente mi condición religiosa, entonces me apretaron mal. Es más, la situación era que yo me tenía que hacer católico, tenía que hacer la primera comunión, yo me resistía a eso. Bueno, cuando llegamos, yo no sé si vos te acordás, Daniel, que él se presenta, que me decía, ¿te acordás de mí? Y me miraba. Claro, él estaba muy nervioso, porque ¿qué pasaba? Después de grande, año 2000, pasaron varios años desde el 82, nos encontramos, íbamos las unidades militares, uno quiere volver al lugar donde dice la cabalimba, y lo que sucedía es que si te encontrabas con uno que te maltrató, a lo mejor... ahí nomás, se acabó la amistad, ¿no? Entonces ahí venía la represalia, digamos, no lo avalo, pero hasta era lógico. O sea, el perdonar era una cosa complicada, ¿no? Más, y imagínense lo que sufrió Sergio y la situación, como dijo Daniel, era complicado. Lo mío no llegó a tanto, pero sí fue ese hostigamiento, ¿no es cierto? Y sí, me hacían hacer movimientos vivos y esto, en instrucción me hicieron de goma, como quien dice, me hacían arrastrarme encima de las espinas, ese que cuando hacían todo mi cambio de oposición, por el tema de que yo era evangélico, y para doblegarme decía, bueno, sí, listo, me hago católico. Porque el sargento dice, pero Urquiza, terminemos con esto. Yo lo llamo el capellán, usted hace la primera comunión y listo, y se acabó. O sea, él lo mandaban a hacer eso, ¿no? Y yo no, y mis compañeros me dicen, pero, a ver, dice, hacelo, dice, total, tu creencia no te le cambia a nadie. Y yo estaba ahí que no sabía qué hacer. Hasta que después en un momento aflojaron, antes de ir a Malvinas, que el tipo vino y me dijo que bueno, que habían estado pensando y viendo, porque me estuvieron observando también qué hacía, y yo le dije, bueno, no, yo no voy a ir en contra. Le digo, si estoy acá es porque estoy respetando las leyes, le digo, y bueno, que me dijo que aceptaban que fuera evangélico, pero ¿se acuerdan que teníamos que llevar el rosario? Porque era parte del uniforme. Claro, yo no me lo había puesto el rosario. Claro, eso fue peor también. Entonces me lo puse, el rosario. Y me dijo, bueno, está bien, usted sigue siendo evangélico, dice. Pero si hay que ir a misa, usted va a misa, si hay que arrodillarse, se arrodilla. No, yo no voy a hacer nada en contra, no me voy a estar haciendo como eran los testigos de Jehová. ¿Se acuerdan al principio cuando llegamos? No se ponían el uniforme y estaban desnudos, y estuvieron en el calabozo todo el periodo de instrucción que nosotros tuvimos, que fueron 22 días, ¿no? 22 días. Estuvieron en el calabozo desnudos. Después salimos, los dieron de baja, ¿no? Pero ellos, digamos, su convicción, que es estoicismo, ¿no? De no hacer eso, ¿no? Y le daban la espalda a la bandera y esa cosa. No cuestiono, cada uno tiene problema de conciencia, ¿no? Pero
eso quería hacer ver, ¿no? O sea, fue complicado. Yo lo terminé perdonando a este hombre, porque como decía, cuando llegamos con Daniel en el año 2000, el tipo se presentó y estaba tenso, un hombre grande ya, su oficial mayor ya tenía como 50 y pico de años. ¿Y te acordás de mí? Yo no me acordaba. Después de todo lo que me había hecho no me acordaba. Y lo miro, claro, decía acá el apellido Ortiz. Ortiz, yo era Ortiz. Tu encargado de compañía, ¿te acuerdas? El sargento primero Ortiz era yo. Claro, y ay. Ay. Y estaba el Daniel por ahí, estaba con la Patri, y estaba mi señora, éramos los 4. Y yo digo, por momentos así. ¿Viste? Pero, claro. Aparte estábamos emocionados porque habíamos vuelto a la unidad, ¿viste? Qué sé yo. Pero claro, yo en mi interior, yo lo había perdonado al tipo. ¿Cierto? Y digo, me acuerdo que me vino el recuerdo todo eso. Pero no sentía odio, es raro. Y me di raro humanamente. Pero gracias a Dios por un montón de oraciones, ¿no? Y no es porque sea evangélico. O sea, es una condición donde uno deja de que Dios haga la obra en uno, y fue todo un proceso de un montón de años que fui perdonando. Yo me acuerdo que cuando me dijo eso, yo le sonreí y me le acerqué y me puse serio, lo hice a propósito, tengo que reconocerlo. Me le acerqué y lo miré. ¿Cómo me voy a olvidar de vos? Así le dije, de vos. Le dije. El sargento primero Ortiz, no me olvido de vos, ¿sí? Y más tenso se puso el hombre, ¿no? Y lo miré un ratito y lo abracé. Pero fue un abrazo, si vos me preguntás, sincero. Fue sincero. Y a partir de ahí, quedamos muy amigos. Lo tengo en el WhatsApp, nos escribimos siempre. Tiene los hijos estudiando en Córdoba, ya viven en Córdoba, vive en Sarmiento, ya está grande, enfermo, pero más allá de todo, de lo que él hizo, quizá él se equivocó, o lo mandaron, o lo que fuera, ¿no? Esto es muy mío, ¿no? A lo mejor yo me he puesto a veces a ver qué hubiera hecho yo si hubiera estado en la situación de él, porque hoy lo vemos a lo lejos, qué malo que esto, pero era otro contexto, otra situación. Con esto no quiero estar justificando lo que se hizo, ¿no? Pero era, si vivía otra situación, era distinto y eran los superiores, ¿no? Y tenían que ser duros. Yo hablando con mi jefe de sección, que también somos muy amigos, nos visitamos, con la familia, y él me llegó a confesar. Uno los veía a ellos muy duros y tenía 22 años, cumplió 23 ahí en Malvinas, y me dice Adrián, dice, vos sabés, muchas veces tenía miedo, dice, mucho miedo. Dice, estaba a cargo de 30 soldados, si me mataban a alguno y entonces yo tenía que demostrar de que no, y entonces toda esa máscara de dureza y de fiereza y de maltrato era como que los ayudaba y estaban formados así, ¿no? Dice, pero estuvo después de Malvinas, estuvo muy mal por todo eso, ¿no? Y bueno, y él también maltrató a otros, más allá que a mí me salvó, ¿no? Pero a través del tiempo se fueron arreglando las cosas. Yo dentro del grupo trato y brego para que haya perdón, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque imagínense, a 44 años, cómo lo tenemos todavía ahí a flor de piel, ¿no?
Bueno, hablan un poco ahí también es emocionante realmente porque es difícil, me imagino, desde el lado que me toca me lo imagino y no es fácil imaginarlo simplemente. Y hablas un poco de cómo se jugó con la emoción, cómo mostraron una máscara que tenían que mostrar más que nada por el contexto que se daba. Y yo ahí también me surge la otra duda, que es que por esas épocas hubo mucha desinformación de lo que pasó, lo que iba pasando en la guerra, y esa desinformación también iba hacia ustedes. Yo les quería preguntar de qué sentían, si sentían un poco de esperanza cuando leían lamentablemente noticias falsas, y cómo fue también la emoción que sintieron cuando se dieron cuenta que no fueron reales las noticias que se daban, que se inventaba y que mostraban una cara de la guerra que no era. No sé quién quiere responder un poco. El tema uno lo entiende con los años. En ese momento, primero que no había mucha información, no teníamos medios a disposición nuestra como para estar actualizado de lo que pasaba en general. Muy poca información, muy pocas radios, porque era la única manera de que nosotros pudiéramos tener acceso a un noticiero. Y las que se escuchaban eran uruguayas. Y las que se escuchaban eran radios uruguayas. Es decir, que por ahí las radios uruguayas te informaban un poco más de lo que decían las radios nacionales. Se escuchaban radios nacionales también, pero eran muy... Cardes y Montevideo... Cardes era una de las radios que nosotros podíamos captar en Malvinas. El tema de la desinformación, yo a veces digo que llevó muchos años poderlo entender, pero a veces es necesaria esa desinformación. ¿Por qué? Porque si en el supuesto caso se pase una información actual y real, puede producir un efecto, ya sea en la propia gente, digamos, de un país o para el país adversario, de demostrar tu debilidad si es que vas perdiendo, por decir un ejemplo. Entonces vos tenés que inventar una historia o una noticia favorable a vos. Entonces esa mentira que se tiene que utilizar es precisamente una forma de ocultar al enemigo que estás flaqueando en alguna parte. Nosotros, los veteranos de guerra, precisamente ya terminada la guerra, ya concluido el conflicto, regresamos al país y realmente ahí sufrimos las consecuencias de que todos los medios nacionales que habían estado hablando, haciendo los titulares que quizás tengas vos en la carpeta hecha de tu papá, donde eran optimistas y eran positivas, íbamos ganando, esos mismos medios cuando volvimos de la guerra nos empezaron a tapar a nosotros, y eso forjó en la sociedad argentina la primera cachetada desmalvinizadora. Y eso se fue dando por muchísimos años después, al punto que a nosotros nos hubiera encantado que los jóvenes estudiantes de aquella época nos hubieran invitado como lo hicieron ustedes, que voy a decir algo fuera de micrófono más luego, porque es meritorio, pero es para ustedes. Ojalá que aquellos jóvenes de aquella época, que éramos también nosotros jóvenes, nos hubieran recibido en un colegio y nos hubieran dado esta posibilidad de explicarles a ustedes lo que fue realmente vivir una situación límite, como es volver de una guerra o vivir la guerra primero para después volver. Tuvimos la suerte de poder vivir 44 años más que otros que quedaron en el terreno y que hoy forman parte de ese reclamo, ese mojón que nosotros decimos en el cementerio de Darwin. Y
Entonces, creo que esa desinformación fue necesaria. Más allá de que, lógicamente, que cala en la sociedad y dolió, porque también la gente se sintió engañada. Nosotros estábamos engañados, pero bueno, era necesario. Sí, con respecto sí, a la desinformación, para mantener justamente la moral alta, anímico, sí, porque era también todo un trabajo, ¿no es cierto?, del soldado en combate, es decir, no, estamos ganando, estamos bien. No había mucha información porque no había mucho medio, no existía el celular en esa época. Sí, sí, bueno, nos mandamos un WhatsApp. Dice, che, guarda que van para allá. Acá hay comida. Dice. Claro. Era complicado y se manipulaba la información. Hoy está pasando lo mismo. Con la guerra con Irán, Ucrania, con Trump, de este lado tenemos una información, de aquel otro lado hay otra información. Y no estoy ni de un lado ni del otro, pero cada cual es parte también de la guerra, como dijo Daniel, es necesario para mantener a moral en alta, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que en un pozo vecino al mío había uno que tenía una radio y una noche agarraron Radio Río Cuarto, me acuerdo, estaban chocho, LB16 Radio Río Cuarto, esas cosas que pasaban, ¿no? Pero sí, no había mucha información y la información que teníamos justamente era de que estábamos bien, íbamos ganando. Cuando nos enteramos que caen ellos allá en San Carlos, primero Darwin y después Ganso Verde, no lo podíamos entender, que incluso nosotros mismos queríamos ir hacia allá, pues por ahí cuestionamos, ¿no? Porque sí, pero están allá, están viniendo. Y bueno, yo creo que hubo toda una desinteligencia también en cómo se hizo, ¿no? No soy militar ni estratega militar, pero como dice el Daniel, a los años uno empieza a analizar y ver y se da cuenta, ¿no? Y bueno, hubo mucha, no sé si decir desinformación, pero sí manipulación de la información. Como dijo Daniel, si vemos ese librito, eso que hizo tu papá, muy lindo, ¿no? Y sí, vos que es todo muy optimista, ¿no? Hasta un cierto punto, y de pronto, la batalla de Puerto Argentino ha finalizado, ¿viste? ¿Qué pasó, no? Nosotros me acuerdo que venía un capellán que nos daba la misa ahí también para alentar un poco la parte espiritual, ¿no? Más allá que yo no era católico, pero yo iba, obviamente. Y él también decía, vamos bien acá, vamos haciendo esto, se bajó tal barco. O sea, él era parte, ¿no es cierto?, de todo eso, de informar la parte linda. No es que estaba mintiendo, pero decir una verdad no completa, no sé si es mentir. Porque decían que sí, habían bajado un barco, un avión, pero no decían que habían muerto tanto de nosotros, que habían desembarcado, que cayó Darwin, que lo decían, pero de una manera, madre, entonces después uno se ponía loco, ¿no? Yo me acuerdo que me puse muy mal cuando volví acá. Yo soy de Río Tercero y en el año 83 entré a trabajar en la fábrica militar de Río Tercero y ahí tuve 35 años, me jubilé de ahí y entro a trabajar en la parte de calidad de armamento. Y claro, cuando se enteraban de que uno había estado en Malvinas, ya al otro día nomás ya todos se sabían, che, vos estuviste. Y uno no, que yo al principio, no sé, vos, Daniel, el resto, no quería ni hablar del tema. Yo estaba como que me escondía, ¿no? Era como un trauma, no lo podía terminar de asimilar, eran muchas cosas, ¿no? Y me sentía mal también porque nos habíamos rendido y un montón de esas cosas que es lógico en el ser humano, ¿no? Perdimos, ¿no? Ganamos. Y los argentinos somos muy triunfalistas, si no somos campeones no sirve, ¿no? Y claro, uno de mis compañeros más grandes me sale a mostrar, yo me di cuenta en Malvinas que una de las carencias grandes era la artillería, por ejemplo. La artillería es tener cañones grandes, que llevaron 2 o 3 nomás. ¿No? Cuando voy ahí a la fábrica militar entro en un hangar, ese famoso hangar que lo dieron siempre, donde se hacen los vagones, que son enormes. Yo entro por una puertita, era a las 6 de la mañana porque entraba a las 5, me dice, ven y te quiero mostrar algo después. Y entramos y no les miento, había unos 15 o 20 cañones de 155 L33 Citer, igual que los SOSMAS que había allá. Oh, qué bronca.
Yo digo, porque yo estaba con eso, que habíamos perdido la guerra por falta de armamento, por falta de capacidad, por un montón de desinteligencia. Y yo estaba con eso. Me hizo tan mal que no quería volver más a trabajar. Y mi papá me agarró, me tuvo que convencer. Y peor aún, después voy a otro taller donde se terminaban de montar las armas. Y la fábrica hacía los cañones sin retroceso, que eran los que manejaba yo, y los morteros. Yo tenía un mortero de la Segunda Guerra Mundial, un Brand. Pesaba el doble de los morteros de ahora. Cuando entro a ese otro galpón donde estaban esos morteros con mochila, que el tubo en vez de pesar 20 kilos pesaba 10 o 9 kilos y medio, el afuste con mochila, con guante de amianto para no quemarse con el proyectil, visores nocturnos, era un lujo. Me da ganas de llevarme uno a mi casa. ¿Cómo no tuvimos esto? Yo decía, si yo hubiera tenido esto, hubiera sido distinto, ¿no? O sea, uno estaba muy... Hacía un año de la guerra. Yo quedé muy mal por todo eso. ¿Por qué? Y encima me dicen, no, y todo esto hubiera en el comando de Arsenales, cuando ustedes fueron a Malvinas, había un montón. Dice, no sé por qué no los mandaron. Más me ponía loco, obviamente. O sea, fue todo un sentimiento desencontrado, porque más allá de que fuimos obligados, no la pasamos lindo, pero el hecho de haber estado ahí, uno quería ganar la guerra y quería, digamos, hacer un aporte a la patria, porque más allá de todo, de la situación, uno se sentía en alguna manera orgulloso de haber estado ahí, más allá que quería salir corriendo también, ¿no? O a lo mejor teníamos algún superior que no nos gustaba mucho y íbamos a hacer otra cosa, ¿no? Estas últimas 3 preguntas que quedan son muy personales, así que estaría bueno que hable un poquito cada uno. Se me viene a la cabeza pensar y que cuenten ustedes cómo fue el regreso con su familia, cómo fue ese encuentro, ese reencuentro tan difícil, duro, que hasta me agarra emoción a mí, de pensar en la madre, en el padre, en los hermanos, de decir, está vivo, vino, volvió. Por acá. Bueno, en primer lugar, cuando finaliza la guerra, para mí finaliza primero porque yo caigo prisionero un día 29 de mayo, fue precisamente en el primer combate que tuvieron las fuerzas británicas con las Fuerzas Armadas Argentinas o el ejército argentino, y caigo prisionero el día 29 de mayo. El 13 de junio yo regreso vía Montevideo primero, y a las 4 o 5 de la tarde aproximadamente llego a lo que por muchos años ignoré dónde era. Sabía que era un lugar que había ríos, o un río ancho, el Río de la Plata, pero llego a Buenos Aires, a un lugar donde hay muchos canales y había muchas unidades de la Armada Argentina. Después me enteré con los años que esto se llama Ensenada, en La Plata precisamente, y ahí tuve mi primer contacto visual con la gente, con los militares, porque entramos en una zona militar. Me preguntaste de la familia, pero te tengo que contar esto porque es parte de lo que uno, en la época que yo era joven, éramos jóvenes, una de las formas de hacer películas, o que nosotros consumiéramos películas, eran relacionadas películas de la Segunda Guerra Mundial y cosas por el estilo. Y en alguna película había visto cómo el pueblo norteamericano, porque las películas vienen de ese lado mayormente, recibió a sus soldados luego de finalizada cualquiera de las guerras que ellos habían vivido, y bueno, y yo me imaginaba que la recepción para nosotros iba a ser exactamente igual, ver un pueblo ansioso esperando a esos muchachos que habíamos estado defendiendo nuestra patria.
Y me doy con la sorpresa que esa tarde, cuando voy a subir al colectivo para emprender una marcha, que después terminó siendo un viaje de 2 horas, el chofer del colectivo estaba sintonizando la radio, y esa tarde Argentina jugaba en el Mundial de España contra Bélgica, el partido del Mundial de 82, y me llamó la atención primeramente esa situación de ver qué importante que es el fútbol para los argentinos, ¿no? Salimos de la zona militar, ya empezamos a andar en la ruta, ya nos metimos en la ciudad de Buenos Aires, pasamos cerca de la Plaza de Mayo, y el pueblo totalmente ausente. Nadie se enteró que volvimos. Tuvimos 2 horas de viaje desde Ensenada a Campo de Mayo y nadie nos fue a ver. De ahí estuvimos una semana alimentándonos bien, por supuesto, había que recuperar a los soldados. Habíamos perdido kilos, la mayoría, pues perdimos mucho peso, lógicamente. Acá el culpable es uno de ellos. No, el culpable fue la situación de que la guerra dejaba eso, que muchas veces la comida no se podía distribuir, lamentablemente, en tiempo y forma, y más en las primeras líneas. Entonces, el día 19 de junio me embarcan en un avión en la base de Morón y me llevan a Comodoro Rivadavia, vuelvo al regimiento. Y dos semanas después nos dan la licencia para volver a nuestras casas. Una noche antes de salir de licencia, llama por teléfono mi vieja al regimiento, 10 de la noche, y el soldado que atiende el teléfono en la plana mayor del regimiento me va a buscar. Cuando voy a hablar con mi vieja, lógicamente mi vieja, emocionada, llorando y todo lo que corresponde a una madre, me pregunta si yo estaba bien, si no había tenido lesiones, heridas o cosas por el estilo, y yo le decía que no. Me decía, decime la verdad, ¿te pasó algo? No, le digo, mami, no me ha pasado nada, estoy bien, qué sé yo, bueno, todo lo demás. El 5 de julio nos dan la licencia para venir a nuestra casa a ver a nuestros viejos. Como 12, 15 días después. A ver, 19 de julio. Claro, 2 semanas en el regimiento, 1 semana. Bueno, el 5 de julio salí de Comodoro Rivadavia, nos llevaron en colectivo hasta Bahía Blanca, y de Bahía Blanca teníamos que embarcarnos en un tren que iba a ser Buenos Aires. De Buenos Aires había que empalmar el tren que venía a Córdoba, y mucha gente se bajó en Villa María y otros se bajaron en Córdoba de acuerdo a la distancia que le quedara más cercana a su casa. Yo sabía que el tren venía a las 11 de la mañana, eran las 9 de la mañana cuando esto estaba sucediendo. Toda mi vida había viajado a dedo hasta ese momento, y 30 años más todavía estuve andando a dedo. Decidí venirme a dedo con otros compañeros, otros soldados. Salimos a las 9 de la mañana y llegué acá a Almafuerte a las 12. Mis viejos vivían en la calle Santiago del Estero, cerca de la ruta. Y cuando bajo del auto que me traía a dedo desde Río Cuarto, sale una vecina mía, y que fue la primera persona que me viene a recibir, y me dice que mi viejo no, porque estaba trabajando, mi vieja me dice mi vecina que mi vieja hacía rato que me estaba esperando para llegar.
Entonces se ve que alguien le fue a decir a mi vieja que yo estaba llegando y bueno, imagínense que la emoción que uno siente, encontrarte de vuelta con tus seres queridos, fue algo muy, muy particular. Y los que me fueron a recibir fueron escasamente los vecinos de la zona y mis amigos que cayeron en ese momento, que fue un momento muy particular realmente, pero volvimos por la puerta de atrás, si es la respuesta final que te tengo que decir. Bueno, lo mío fue medio parecido. Yo estuve hasta el 14 de junio en Malvinas, fue cuando se firmó, no fue una rendición, fue un alto fuego primero, yo creo. Entregamos las armas y fuimos hasta el aeropuerto caminando. Después no nos traían en avión, nos hicieron volver caminando hasta el puerto. Ahí subimos en un buque, vinimos en un buque inglés, en el Norland Hull, y desembarcamos en Puerto Madryn nosotros dejaron en Puerto Madryn. Después de 3 días en el barco que comía y era, porque eso se movía así, el que no está acostumbrado a andar en un barco de ese tamaño, no te queda nada en el estómago. Y bueno, nosotros desembarcamos en Puerto Madryn, ahí ciertamente se ve que la gente de Puerto Madryn sabía que veníamos, porque se acercó gente a saludar cuando nosotros pasábamos los colectivos. Algunos le daban comida, le daban otras cosas, pero muchos no me acuerdo. Y fuimos a Comodoro Rivadavia, no sé si al 8, ahí nos bañamos con agua fría esa noche. Y dormimos ahí y volvimos al regimiento, también en colectivo. Y junto con Daniel creo que salimos de la primera licencia. Nosotros viajamos en colectivo hasta Comodoro Rivadavia, de Comodoro Rivadavia a Bahía Blanca. En Bahía Blanca teníamos que tomar el tren, pero cuando llegamos el tren se había ido. Teníamos que esperar hasta el otro día. En el regimiento tenés una plata que te pagan por mes. Nosotros todo el tiempo que estuvimos en Malvinas había quedado, entonces cuando nos volvimos, nos dieron esa plata y nos alcanzaba para pagar el pasaje en colectivo. El colectivo salía a la noche, así que creo que 2 o 3 éramos, creo que vinimos con el negro Villargara, un pibe de Corralito. Tomamos el colectivo y llegamos, creo que junto con Daniel por ahí cerca, que él se había venido a dedo. Y otros que sí pudieron agarrar el colectivo, que vinieron hasta Córdoba. En el caso que más o menos llegamos todos juntos, pero el viaje nuestro sí fue también, porque teníamos dinero, se había ahorrado esa plata, pudimos tomar un colectivo en Bahía Blanca, porque si no teníamos que esperar hasta el otro día para ir a Buenos Aires. Íbamos a llegar un día después que Daniel, que se vino a dedo. Pero sí fue el trato con la gente, como dice Daniel, éramos como si le estaban dando más interés al mundial que se estaba jugando que a nosotros que estábamos llegando. Y bueno, sí, también emocionante cuando los padres te reciben, y una hermana y mi hermano, ellos creo que por parte éramos vecinos con Daniel, vivimos allí no cerquita, estaban más o menos enterados que todos estábamos bien. Bueno, en mi caso yo no viajé a dedo porque decidimos con otro compañero que era de los Cóndores quedarlos en Buenos Aires y esperar el próximo tren, que fueron 12 horas. Ahí tomamos el próximo tren, pero no teníamos plata para comer, así que los quedamos ahí en Retiro, en Constitución, ¿de bajan los trenes? ¿Constitución? Yo llegué hasta Bahía Blanca. Ah, en Constitución. Bueno, bueno, cuando agarramos el próximo tren, los quedamos ahí, esperar el próximo tren y como no teníamos plata para comer, no nos alcanzaba el dinero, entonces cuando llegaban los trenes bajamos valija, así que ahí los daban dinero y con eso juntamos para poder comer. Y bueno, esperamos 12 horas ahí en Buenos Aires y de ahí los bajamos en Villa María para no ir hasta Córdoba.
Y ahí hicimos dedo hasta Almafuerte. En Villa María los trajeron hasta el cruce de Dalmacio Vélez, un camión. Y en Dalmacio Vélez hasta Río Tercero. En Río Tercero viajamos en un 128. Y de Río Tercero veníamos de frente al Club Casino haciendo dedo para llegar más fuerte, y justo pasaba un amigo de los Cóndores, así que los trajeron hasta Almafuerte, y yo vivía en el campo, sobre la ruta que va a los Cóndores, así que me dejaron en mi casa. Así que llegué a mi casa como 6:30, 7:30 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana, así que mi viejo muy contento, casi lo agarré en la cama. Bueno, una alegría inmensa, ¿no es cierto? Y con el otro compañero que era de los Cóndores, dice, no, se quería llevarlo a los Cóndores, no, nos quedamos ahí y desayunamos ahí un montón, comimos como si fuera la última vez, que teníamos mucho hambre. Siempre fue el problema el hambre, para todo, el hambre y el frío, pero bueno. Así que bueno, eso fue la llegada a mi casa. Y bueno, después, bueno, reencuentro con mi familia, ¿no? Y como decía Daniel, lo único quien los recibió fueron los familiares más cercanos y algunos amigos, y el pueblo en general, no, hasta el día de hoy casi. Bueno, sí, el regreso sí es la parte más emocionante, más linda, y yo creo que fue una de las primeras cosas que comencé a contar cuando me preguntaban de la guerra, ¿no? Todo el retorno, ¿no? Como dijo Daniel, el día 5 de julio nos dieron la licencia hasta la baja, era que teníamos que volver Volvimos 30 días. El 12 de agosto y el 18 nos dieron la baja. Sí, volvíamos el 12 justamente, y el 18 nos dieron la baja. O sea que tuvimos todo ese periodo entre el 5 de julio hasta el 12 en casa, digamos, de licencia. Después había que volver a hacer toda esa travesía que contaron, porque salíamos de Comodoro, salimos de Sarmiento, que está a 140 de Comodoro, en colectivo, la empresa Donoto, ¿se acuerdan? Sí. Hasta Bahía Blanca. En Bahía Blanca teníamos el pasaje para soldado, el PPS, y digamos, el itinerario era ir desde Bahía Blanca hasta Constitución, bajarse, tomar el subte, ir hasta Retiro, tomar el tren que venía hasta Córdoba, ¿no? Entonces algunos toman la determinación, como dijo Jorge, que tenían dinero, entonces en Bahía Blanca se ven en colectivo, o algunos como en Daniel Vélez, que le gusta viajar con el gordo, ¿no? ¿Viste? Entonces se venía a dedo, ¿no? Yo venía muy mal de los pies, pues yo tuve al principio congelamiento y a la vez se me reventó una ampolla en el talón del pie derecho hacia adentro que me tuvieron que abrir para drenar el pus porque se me estaba infectando, y bueno, tuve toda la guerra con esa herida abierta, no me podía poner el Borsaí. Después tuve el famoso pie de trinchera, que es un principio de congelamiento que se te hincha los pies, así que mucha dificultad para caminar tenía yo, ¿no? Así que todo ese viaje, pero la emoción, y no quería ir a la enfermería de decir que estaba mal, porque yo me quería ir, y uno se había hermanado con el grupo y no nos queríamos soltar ninguno, ¿no? Medio como que nos cuidábamos. Bueno, vinimos en tren, esa travesía en tren desde Bahía Blanca hasta acá, no se imagina que salimos el 5, yo llegué el 7 de julio a las 9 de la mañana a Río Tercero. Pero fue, bueno, todo es para escribir un libro, toda la travesía, ¿no? Mientras íbamos en el tren, que como éramos soldados, teníamos que ir en la clase turista, y si había algún asiento vacío, si no tenía que ir parado, imagínense en la condición que estábamos, medio desnutrido, ¿no? A pesar de que habíamos tenido un periodo de engorde, y yo como estaba con los pies que no podía estar parado, pero la gente fue muy solidaria porque nos veían y se daban cuenta y nos preguntaban de dónde viene. Ya la cara nomás creo que nos decía todo, ¿no? Llegamos a Buenos Aires, llegamos a Retiro, alcanzamos a llegar el tren, algunos lo perdieron por todo el tema de que bueno, era todo un problema y éramos muchos. Yo alcancé a tomar el tren y bueno, el trajín de volver, ¿no es cierto? Cuando tomamos el tren en Retiro, claro, la cantidad de gente que subía en el tren ya era... Entonces era mucha, entonces teníamos que ir parados. Entonces yo me cansaba, nos sentamos en el suelo, el guarda nos corría, que esto. Entonces por ahí uno descubre que en primera clase, no la clase turista, y venía vacío, estaba desocupado.
Entonces agarramos, nos metíamos en primera clase, en unos sofás. Claro, venía el guarda y nos sacaba corriendo. Era una cosa, yo no entendía, estaba todo el tiempo permanente acá, hasta que en un momento dado una señora que hizo como un motín ahí con la gente del vagón, habrán sido, no sé si 7, 8 personas, se amotinaron y lo corrieron al guardia. ¿Viste? No, y los hago responsable, yo me hago responsable, soy fulana de tal, una mujer grande, mi documento es tanto, ¿viste? Estos pobres chicos, ¿qué? Así que viajamos en primera clase hasta Villa María. Qué bueno. En Villa María bajamos, era madrugada, ya era el 7, y tomamos un taxi para ir hasta la terminal de ómnibus. El tachero no nos cobró, me acuerdo. Y tomamos el colectivo y empezamos a venir. Claro, pasó por Dalmacio Vélez, por Hernando, Tancache, no llegamos a las 9 y me bajé en la terminal de Río Tercero. También, como dijo, nadie nos esperaba, aparte de la comunicación, no había celular, entonces era complicada hasta que, bueno, tomé también un taxi. Ese taxista tampoco me cobró, ¿no? Llegamos hasta, cuando llego a la esquina de mi casa, en la esquina de mi casa hay una gomería, todavía está la gomería ahí, en la calle Independencia y España ahí. Y yo venía, era un 128 era tuyo, el mío era un Falcon modelo 69, era, ¿viste? Iba adelante, el tachero me hizo subir adelante, y el hombre de la gomería me vio, y venía con la boina verde, venía todo, pero claro, él me vio y lo agarró y lo paró al taxi. Y mi casa estaba a 40 metros más de la gomería. Así que bueno, me dice el tachero, ¿paro? Sí, para. Bueno, ¿cuánto de no? Pero no. Y no tenía tampoco mucha plata, tenía que pedir. Y me bajé, así que el hombre de la gomería, que de toda la vida, que era chico, me abrazaba, lloraba. Claro, todo esto, yo quería llegar a mi casa. Y eran 30 metros nomás. Y en eso pasa mi prima. Eran las 9 de la mañana, 9 y 10 de la mañana. Pasa una prima hermana mía que vivía en la otra cuadra. Y daba risa porque ella me ve del otro lado de la calle y se queda ahí dura, ¿no? Y entonces yo le saludo y se larga a llorar y se va corriendo. Se sale otra vecina, y ya se empezó a hacer un montonamiento, el papá de un amigo mío, ¿viste? Y sale el otro, ya sí son un tumulto de gente. Claro, mi prima se fue corriendo a la casa de mi mamá, que estaba mi mamá, y le dijo. Así que, y sí, digamos, yo tuve recibimiento, usted no. Sí, y bueno, fue emocionante todo eso, fue una parte muy linda, ¿no? Esa demostración de cariño, ya cayó mi abuelo también, todos venían en la bici, era un lío y no podía llegar a saludar a mi mamá, bueno, hasta que llegué, ¿no? Pero fue muy, 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 muy emocionante, ¿no? Así que se imagina hasta cuando llegué a mi mamá y la abracé, sí, estábamos todos en medio de la calle, todos llorando, un tumulto de gente, era una cosa, ¿no? Fue emocionante, pero hasta ahí llegamos y era como que, no sé, a mí me pasó. Llegué, ya está. ¿Y ahora qué? Y ahí empezó otra historia. No sé si, no vamos a decir trágica, pero que la tuvimos que remar todo, ¿no? La posguerra, como dijo Daniel, la desmalvinización y todo lo que cargamos, vinimos por la puerta de atrás. Claro, no ganamos. Entonces, ¿viste? Si tuvieran que definir Malvinas con una palabra, solo una palabra, y si tuvieran que volver al tiempo, ya con todo, ya dicho, ya hecho, con el diario del lunes, como se dice, una frase corta que le dirían a ese chico que fueron antes de ir a Malvinas. En una palabra no se puede resumir. Malvinas para nosotros es algo imborrable. Lo va a ser en todos los aspectos, positivos y negativos. Y el chico que fue, o el joven que fue a Malvinas, no es el mismo que volvió.
la guerra te cambia. Vos vas de una manera y nosotros no tuvimos el proceso de superar la adolescencia, la preadolescencia y la adultez. Nosotros pasamos a ser de adolescentes, pasamos a ser adultos directamente, incomprendidos, maltratados por una sociedad injusta, porque nos dijeron que nosotros éramos los loquitos de la guerra. Entonces, todo eso viene resumido en lo que te digo, que no es una sola palabra, pero el que vuelve de la guerra no es el mismo que el que fue. Totalmente, porque vos le preguntás a un pibe de 18 años ahora, y nosotros fuimos con 18 años a una guerra, primero sin saber qué íbamos. Después de estar allá, te enterás que estás en una guerra allá. Y ahí te tenés que hacer hombre. Y eso es difícil. Y bueno, y sí, después de la guerra, mucho por ahí nos abrazamos al trabajo, que es lo que te hace un poco olvidarte de eso, porque te concentras un poco más en el trabajo. Ellos lo saben, hace del año 85 que no vivo en Almafuerte, empecé a trabajar por muchos lados y después te apoyas un poco en la familia, ¿no? Yo estuve en Bahía Blanca trabajando, estuve en Piedra del Águila y un poco eso por ahí te hace que te olvides. A nosotros mucho por ahí los costaba y nos cuesta hablar un poco de Malvinas. Y bueno, y de los chicos que fuimos, volvimos hombres de allá y con una experiencia no linda para todos, pero unos la pasaron peor, otros mejor. Entonces, no hay por ahí, uno te va a decir una cosa y otro te va a decir otra. Vas a un lugar desconocido porque tal vez vos estando acá querías conocer Malvinas, pero no de esa forma. Y después cuando llegas allá y la tenés que defender, te venís con un gustito amargo porque sabes que la perdiste a la guerra, que por ahí lo que querías no lo conseguiste y eso es lo que te queda como una espinita. Bueno, creo que todos vamos a coincidir, olvidar, imposible. Y con respecto a la persona que fuimos, fuimos preparados a media y volvimos con mucha bronca quizás por haber perdido y por ahí con algunas culpas, pero siempre nos sobró valor, garra y otra cosa que no se puede decir. Bueno, definirlo en una palabra, como dijo Daniel, no. Es complicadísimo. En Malvinas es... Traté de hacerlo breve. Sí, no sé, para nosotros también es parte de nuestra vida, Malvinas es amor a la patria, Malvinas es patria, Malvinas es, como ya dije, nuestra vida, ¿no? Y Malvinas es un mojón en nuestro país, hay un antes y un después de Malvinas, ¿no? Y en nuestra vida, cada uno de nosotros, como han dicho todos, nos cambió, no fuimos los mismos. Yo cuando volví no pude volver a encajar con mi grupo de amigos, por ejemplo, porque yo cambié, o sea, maduramos, fue duro, fue difícil, y como dijo él también, nos cobijamos un poco en la familia, en el trabajo, en otras actividades, pero el mambo seguía y fuimos cada uno de una manera u otra, fuimos aceptando, curando y aprendiendo a vivir con eso, porque el tema es aprender a vivir, ¿no? Bueno, había que decir una sola palabra, ¿no? Siempre me acuerdo de algo que me gusta contar, ¿no? En la Biblia dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hay de bueno en una guerra? ¿Viste? Hay muchas cosas buenas y nos queda la amistad de todos ellos. Yo nunca los hubiera conocido, nunca me hubiera relacionado con ellos
y haber tenido una muy buena amistad si no hubiera sido por la guerra de Malvinas. Y aprender a valorar muchas cosas y aprender muchas cosas, ¿no? Yo en mi caso particular creo que fue necesario, le digo desde el punto de vista, ya quizá, no sé, para que usted un poco lo entienda, el religioso no me gusta, pero desde el punto de vista de Dios, parte de mi formación, ¿no? Que a veces no nos gusta lo que nos toca, pero a veces es necesario. Y yo me acuerdo que le escribí una carta a mi papá que me mandara la Biblia personal. Y la correspondencia a Malvin era un problema y era una cosa que se le daba prioridad para justamente mantenernos a nosotros la moral alta. Y algunos nunca recibieron una carta. Yo recibí muchas cartas. Tenía una bolsa llena de cartas y recibí 3 encomiendas, una cosa rara. Es más, yo recibí el 21 de abril recibí una encomienda mientras estábamos cavando los pozos ahí en el aeropuerto de Puerto Argentino, al mediodía. Recibo una encomienda así chiquita, ¿no? Que venía la Biblia mía, que me la había mandado mi papá, y una docena de alfajores, ¿no? Y miro la fecha de salida, mi papá la había puesto en el correo en Río Tercero el 19 de abril a la tarde. Y yo el 21 de abril al mediodía la recibí. Milagro. Bueno, la Biblia que vaya, si alguna vez tengo oportunidad de volver a Malvinas, yo la metí en un hueco, no sé si estará. A lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, ¿y qué le diría al chico ese adolescente, joven que fue? Es difícil, digamos, aconsejarlo después de lo que pasó. Yo le diría que no deje de confiar nunca en Dios. Nada más. A veces quedo un poco choqueado porque todos dijeron, más o menos, la perdimos. O sea, después de torturas, después de malos tratos, después de un montón de cosas, no encomienda, la comida que se quedaba, que se usó como excusa a una dictadura, que el presidente estaba alcoholizado, un montón de cosas, te dicen, la perdimos. O sea, qué orgullo, qué patriotismo que tienen, y es algo que no se borra. Me dejé agregar 2 palabras más. Era una. Todo eso que vos decís, sí, a nosotros nos dolía mucho, ¿no? Y sobre todo el sacrificio, ¿no? Como de los que quedaron, ¿no? Porque pareciera por momentos uno sentía de que fue todo en vano, ¿no? Y creo que, como dijo Daniel, qué lindo hubiera sido que apenas volvimos nos hubieran llamado, nos hubieran preguntado, nos hubieran participado, ¿no? Porque el hecho de recordar esto, digamos, que no caiga en el olvido y que sirva, ¿no es cierto? Que no caiga en saco roto, como se dice, porque hubo un montón de héroes que quedaron allá, que son nuestros compañeros, nuestros camaradas, y creo que nosotros tenemos la responsabilidad, los que volvimos y estamos acá, como dijo Daniel, ya duramos 44 años más, ¿no? Bueno, estamos agradecidos de haber vuelto, pero no tenemos que olvidarnos porque imagínense todas esas familias que no volvió el hijo, el padre, el hermano, y bueno, siempre nosotros recordamos a los que realmente son héroes, ¿no? Que no volvieron, ¿no? Me olvidé de decir eso porque es muy importante, ¿no es cierto?, para todos nosotros, el recuerdo permanente de los caídos, de los que ofrendaron la vida por la patria. Sí. Algo que no se borra nunca, no se borra. A nosotros lo único que nos queda decir es gracias por estar, gracias por la entrevista, por el tiempo, por las ganas, por las anécdotas, gracias por su entrega, gracias por su valentía y por ayudarnos a no olvidar, porque nosotros no teníamos tanta información, esta generación no tiene tanta información y le da importancia a esto. Así que bueno,
Muchas gracias. Antes de finalizar, les queríamos entregar unos diplomas. Acá, Jorge, Daniel, Muchísimas gracias. Sergio y Adrián. No es absolutamente nada. No es un pequeño reconocimiento de todo lo que han hecho, pero es una forma de darle gracias a ustedes. Y también queremos agradecer a Canal 2 que nos estuvo acá bancando, ayudando con las cámaras, con el sonido. Y bueno, gracias por el tiempo y gracias por pelear, luchar y batallar por la patria.